Damos la bienvenida a los panelistas que han aceptado esta invitación, a la representante a la Cámara Catalina Ortiz, a la excodirectora del Banco de la República, Ana Fernanda Mayhuasca, a la profesora de la Universidad de los Andes, Adriana Camacho, al doctor Sebastián Nieto, jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe en el Centro de Desarrollo de la OSDE, y a la doctora María Claudia Cutis, directora de AmCham Colombia. En unos minutos estará con nosotros el director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo, quien se está conectándose en este instante. Directora, muy buenos días. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos y primero permítame darle gracias a cada uno de los que nos están oyendo y que han venido oyendo toda esta transmisión desde el día de ayer, donde hemos tenido la oportunidad de poder tener buenas prácticas, herramientas y aprovechar para conocer en detalle realmente cómo podemos lograr ese liderazgo femenino y la transformación digital. En este panel, pues, contamos con unos panelistas de lujo. Estamos, como ya se mencionó, con la doctora Catalina Ortiz, Ana Fernanda Mayhuasca, Adriana Camacho, Sebastián Nieto, y está pendiente de entrar el doctor Juan Daniel Oviedo. Yo quería, antes de hacer la primera pregunta y un poquito en el recuento de lo que hemos visto en el transcurso de esta mañana, que ha sido muy pertinente para este panel. La pandemia ha sido un escenario que de verdad, y como lo hemos visto, ha evidenciado las falencias y el desarrollo también de oportunidades en dos grandes temáticas. El tema del desempleo, donde las mujeres han sido las más afectadas con los jóvenes, pero al mismo tiempo una gran oportunidad que ha sido todo el tema de transformación digital. Y en ese sentido, dentro de este panel creo que bien pertinente para mirar hacia dónde podemos nosotros unir esas dos variables, cómo podemos lograr que efectivamente se pueda hacer un proceso de darle mayor inclusión a la mujer, empleo, pero al mismo tiempo con capacitación pertinente con las nuevas acciones y las nuevas industrias que se están desarrollando, que en este caso están todas relacionadas con la transformación digital. Y es por eso que quisiera comenzar con una pregunta para todos los que están con nosotros en este panel, y es: Colombia no es ajena a estas necesidades como también a estas transformaciones. Estamos viendo realmente que por fin se está dando la transformación digital en muchos ámbitos, pero al mismo tiempo la falta y la problemática que tenemos de la inclusión y sobre todo en el tema de inclusión femenina dentro de las políticas públicas como también el desarrollo económico del país. ¿Cómo puede la transformación digital impulsar el proceso de recuperación económica en el país? Y quisiera comenzar por María Fernanda. Bienvenida y un gusto tenerlos nuevamente aquí a cada uno de ustedes. Está en silencio. Esa es una primera transformación digital que había que hacer. Repito, entonces, buenos días. Muchas gracias por esta invitación a AmCham, a Google, y un placer sobre todo compartir con este grupo de tan lujosos panelistas. Yo creo que todas las cosas que uno pueda decir respecto al papel de la transformación digital en términos del desarrollo económico y de la recuperación de la actividad económica después del golpe tan fuerte que ha recibido la economía colombiana y en general las economías del mundo y las economías latinoamericanas en particular, son obviedades. Es decir, estamos frente a un fenómeno, la transformación digital, que no es ni una decisión, digámoslo así, esto no es ni un lujo ni una decisión estratégica, es una necesidad, porque en realidad es, digamos, la plataforma o la nueva tecnología con la que está operando el mundo. Cualquier decisión contraria lo que haría es dejarnos atrás. Ahora bien, en cuanto a cómo apoya ya con ciertas particularidades la recuperación económica, pues nos encontramos frente a una tecnología que tiene la enorme virtud de ser muy universal. Cuando miramos la capacidad que tenemos de utilizar este tipo de tecnologías a nivel de los dispositivos celulares, nos encontramos con que finalmente encontramos un instrumento tecnológico al que tienen acceso casi todos los colombianos. Es posible que haya algunos segmentos de la población que aún no cuenten con ellos, pero cuando miramos el número de celulares por cada habitante, encontramos que estamos por encima del número 1 en 130 por cada 100 habitantes, y eso nos da el sueño, por lo menos, de que podamos incluir a este segmento de la población que quizás no tiene acceso a otro tipo de transformaciones tecnológicas a participar de esta recuperación económica. Ahora, para que ello sea cierto, tenemos que contar con diversos elementos, y yo estoy segura que aquí nos van a hablar quizás otros de los panelistas sobre otros aspectos de la tecnología que son fundamentales.
Y eso es básicamente una disposición a la innovación, porque para que esa transformación digital dé el pilar que necesitamos para la recuperación, tenemos que cambiar la manera en que pensamos en los negocios. Muchas veces pensamos que las cosas digitales son como cuando uno tomaba el documento y lo escaneaba. Y en realidad ahí no está el valor agregado de esa transformación digital. Es en la capacidad que tenemos de generar negocios nuevos donde los vínculos entre los humanos, entre otras muchas cosas, se dan de forma distinta. Y en este punto yo quisiera, y van a ver que en las demás respuestas siempre voy a volver al mismo punto, para que este tema logre ser la plataforma de crecimiento y sobre todo de crecimiento equitativo que podría ser por la enorme reducción de costos y transformación que genera en la economía. Uno de los grandes retos para Latinoamérica y en particular para Colombia es la confianza. Nosotros venimos de unas sociedades que son típicamente desconfiadas, por lo menos en Colombia es un fenómeno claro. Y cada vez que me encuentro en todos los pilares donde encuentro que esta transformación digital podría ser una plataforma fundamental de crecimiento, se inmiscuye la desconfianza. La desconfianza no solamente en las cosas digitales, pero para los colombianos que nos escuchan van a oír algo familiar. En una economía en la que para todos seguimos exigiendo una copia al 150% de nuestra cédula, no hay transformación digital. No estamos dejando atrapado el valor agregado. En una economía en la que todos estamos familiarizados con qué es una notaría, donde alguien que ni siquiera sale a verme dice que yo soy yo, tenemos un inconveniente fundamental en ese salto cualitativo que tendríamos que dar y que realmente podríamos aprovechar para generar crecimiento inclusivo, no solamente desde el punto de vista de género, sino en general en términos de distribución del ingreso. Y con eso dejo esa primera intervención. Gracias, María Claudia. Muchas gracias, Ana Fernanda. Me hiciste recordar una anécdota de un empresario que le pidieron la defunción de muerte de su papá para poder hacer el proceso, pero tenía que ir el papá que estaba muerto a pedir la defunción. Entonces, allá hay unas variables bastante interesantes que definitivamente sí hay mucho camino por recorrer, pero esta mañana estaba viendo, doctor Juan David, que las cifras del NANE, si bien muestran que se ha avanzado, tenemos mucho camino por recorrer para hacer esa inclusión de la transformación digital y que eso nos dé un proceso de desarrollo económico, sobre todo para las mujeres. Quisiera pedirle, basado en esta pregunta, que nos cuente sobre esas cifras porque son muy dicientes para esta temática que estamos tocando. Bueno, muchísimas gracias, María Claudia, y un saludo muy especial a mis compañeras y compañeros de panel. De verdad, muy, muy interesante este tema porque, como tú lo mencionabas en la introducción, efectivamente las competencias y la infraestructura digital a la cual tengan acceso los ciudadanos en este momento se vuelve fundamental para permitir desarrollar nuevas trayectorias de desarrollo profesional o de participación en el mercado laboral. Sin seguir insistiendo en los mismos temas, Colombia, cuando quisiera tener claro cuál es el aprovechamiento o las oportunidades que tiene en la transformación digital para promover su desarrollo social y económico, tiene unas brechas que sí o sí debe resolver al mismo tiempo o al menos antes de incursionar en esta revolución digital. Y todos sabemos que existen unos estereotipos culturales en términos de la perspectiva de género muy marcados que de una u otra forma, puede sonar duro, empiezan a predestinar a las mujeres a no solo actividades de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, sino también a algunos sectores de actividad económica en términos de participación laboral, en donde vemos que si bien las mujeres que se encuentran ocupadas en el mercado laboral tienen en términos relativos un nivel educativo superior al de los hombres, es decir, hay una mayor fracción de ellas con formación técnica, tecnológica, educación superior o de posgrado, su participación en el mercado laboral está concentrada en actividades de salud, en actividades de comercio y en actividades de entretenimiento que no necesariamente son las que verdaderamente van
a estar apalancadas en la revolución tecnológica del país. Entonces, uno de los elementos fundamentales que nosotros siempre hemos insistido, y un poco aprovechando la reflexión que hacía Ana Fernanda en un artículo que valoro muchísimo hace poco, no todo es cuestión de brechas. También hay que encontrar cuáles son las semillas que están causando esas brechas. Y así como ella hablaba del tema de confianza, nosotros también requerimos que haya un consenso sobre que no puede ser posible que una sociedad como la colombiana entre a la revolución digital, no permitiendo que la mayoría de la población, que son las mujeres, encuentre unas brechas económicas, sociales y políticas para participación en su vida económica, en su vida personal o en su vida profesional. Y específicamente en temas de revolución digital, es importante recordar, claro, el país ha avanzado de forma significativa cuando nosotros queremos ver cuál es la penetración de Internet, pero esa penetración de Internet, cuando la miramos, por ejemplo, a nivel de estratos del servicio de energía eléctrica, pues mientras es apenas del 30% para el estrato 1, es del 95.5% para el estrato 6. ¿Sí? Mientras que las personas de estrato 6 usan todos los días a la semana, un 89.2% de ellos Internet. En el estrato 1 solo estamos viendo un 27.6% de la población. Eso significa que también desde el punto de vista de la infraestructura tecnológica debemos avanzar en proveer esa oportunidad de acceso a la revolución tecnológica y permitir que los hogares de ingresos bajos en situación de pobreza o vulnerabilidad tengan acceso a esas plataformas tecnológicas para permitir que en lugar de tener a sus niñas o jóvenes haciendo oficio o cuidando a sus hermanos, puedan aprovechar la tecnología para abrir nuevas fronteras de conocimiento y aportar al desarrollo productivo del país. Muchas gracias. Das en un punto muy importante, Juan Daniel, que es el tema del acceso. Y yo creo que ahí hay una particularidad, sobre todo cuando hablamos de mujeres. De hecho, estábamos viendo con alguna cifra que nos daba Fedesarrollo, que el número de mujeres que entran a la universidad a estudiar economía es un número mucho más grande que el número de mujeres que hombres que estudian economía. Sin embargo, quienes ocupan los cargos terminan siendo más hombres que mujeres. Y ahí va la pregunta con Adriana, basada en la pregunta anterior. La transformación digital es indispensable para ese desarrollo económico que necesitamos. ¿Cómo hacemos esa inclusión? Pero ¿cómo hacemos que se tenga el acceso para lograr tener ese proceso de desarrollo económico? Bueno, pues yo les cuento sobre unos datos que vienen del DANE, de la encuesta de calidad de vida, los robo Juan Daniel, y básicamente hay una gran importancia en términos de las brechas que puede haber en el acceso a Internet, en términos de periferia y el centro. Uno ve que el uso de Internet está completamente concentrado en el centro del país y en la periferia hay muy poco acceso, menos acceso. Y si uno mira los datos, por ejemplo, de conexión a Internet fijo, ve que el 50% de los hogares en áreas urbanas tienen ese acceso versus un 4% que lo tienen en el área rural, lo cual es una brecha grandísima, importantísima de cerrar. En términos del país dentro de la región de Latinoamérica, vemos que su cobertura es parecida a otros países, al promedio de la región, en área urbana, pero en área rural está mucho más atrás. Es un tercio de lo que tiene la cobertura en la región, de 24%. Entonces, esos son aspectos súper importantes que fíjense que no tienen que ver exactamente con el tema de género, pero tienen que ver con una desigualdad en términos de brechas regionales y que las mujeres en estas regiones pueden estar en una desventaja grande. Para el tema de mujeres, por ejemplo, en el cierre de brechas, el PNUD ha intervenido recientemente con unos programas, por ejemplo, que se llaman las tiendas comunitarias, y esas tiendas comunitarias empoderan a las mujeres rurales, llevándoles conectividad y así generando abastecimiento para la región y administración de sus tiendas. Otro tipo de programa que existe, por ejemplo, es el de Marcha Digital, en donde se empoderan mujeres tenderas para capacitarse en temas de virtualidad y que puedan transformar sus negocios de una manera en la que puedan acceder más a la virtualidad o generar transformación digital. Otros tipos de políticas y cosas que se han dado recientemente es el tema, por ejemplo, de las billeteras móviles y la bancarización a través de billeteras móviles.
No sé si esto hay un diferencial hombre-mujer, o sea, el tema de género, no sé qué tan marcado esté ese diferencial, pero ha habido un crecimiento impresionante en términos de ese tipo de acceso a productos financieros, en donde el recibo y envío de transferencias se ha dado mucho a través de esos sistemas, y eso es un gran cambio que se ha dado recientemente. Bueno, yo creo que esos serían como temas para cerrar las brechas. Existen otros temas, por ejemplo, la telemedicina. Es un aspecto muy, muy importante que se ha transformado en el último año y que ha tomado vuelo, particularmente en Colombia. Otras cosas que no se han dado tanto, por ejemplo, son los trámites en línea, y creo que el gobierno puede mejorar en ese sentido. Y en términos de educación hay retos grandísimos. Estamos hablando en general de desarrollo, hablamos de salud, educación, crédito. Entonces, la educación sería un tema súper importante, en donde a través de la virtualidad tenemos que garantizar conectividad, capacidad para el uso de esos sistemas digitales, digamos, cantidad de servicios que se le dan a las personas del hogar, porque un computador para 5 personas pues puede no ser lo que se necesita para poder todos estar haciendo su oficio, su trabajo o su estudio. Y pues garantizar que la calidad de la educación se mantenga, dadas las condiciones que se dan ahorita en la virtualidad o la semipresencialidad. Muchas gracias, Adriana. Y para atinar lo que acabas de decir sobre el tema del acceso a la educación y también todos los inconvenientes que se tienen en este momento, que no solamente es educación, es acceso al crédito, es acceso a múltiples temáticas. Quiero pasar a Catalina para mirarlo desde la perspectiva política. Catalina ha sido de las más abanderadas desde el Congreso en los temas femeninos, pero también de transformación digital. O sea que aquí tenemos una gran experta dentro de estos temas para poder conversar en cómo lograr, porque uno puede entender, y de lo que hemos oído tanto de Ana Fernanda como de Juan Daniel como de Adriana, aquí hay un tema que puede ser más cultural que legal, o sea, un tema mucho más de acciones de nuestra cultura que físicamente hablando de acciones políticas. ¿Cómo lo están viendo ustedes y cómo lo ve Catalina desde el punto de vista político para lograr generar ese proceso de desarrollo económico a través de la transformación digital involucrando a las mujeres? Pues gracias María Claudia y a AmCham y a Google, y por supuesto este lujo de panel y los que nos estén viendo hasta ahora. Yo pues lo primero que quería era como hablar del tema de la productividad, porque me parece que es bien interesante, como el 41%, de acuerdo a una encuesta de Citrix en Colombia, decían los trabajadores colombianos que se sentían más productivos. A nivel mundial es como el 90% que dicen que se sienten más productivos. Nosotros tenemos un problema de productividad en nuestra economía, entonces es interesante saber si esta nueva manera de trabajar nos está aumentando o no el tema de la productividad. Y la pregunta que creo que es bien importante es, ahorita estamos en un proceso de legislar alrededor de ese trabajo remoto, porque también se volvió un poco que no hay ningún límite. Usted trabaja 24 horas, durante 24 horas al día le escriben, se espera que usted responda. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el tema de sí tener, digamos, aprovechar el tema digital, el tema remoto, todo lo que hemos ido aprendiendo alrededor de eso para ser más productivos, pero, digamos, protegiéndole los derechos y digamos, la intimidad a la gente que tiene que aprender a trabajar de esta manera? A mí me parece que ha habido cantidades de lecciones que se desprenden de esta nueva manera de trabajar, y me parece que están muy poco sistematizados, o sea, como que no sabemos qué es lo que hemos ido aprendiendo. Y en la medida en que no sistematicemos esos aprendizajes, pues se nos van a perder, porque yo sí creo que ha habido un aprendizaje muy profundo. Por ejemplo, ¿qué implica el trabajo remoto en casa a una mujer versus un hombre? En términos de que lo que nosotros, pues, nosotros antes teníamos los 2 y los 3 trabajos que implicaban pues salir del hogar, los que teníamos trabajo, que en Colombia con esos niveles de desempleo de mujeres hay que decir que somos afortunadas las que lo tenemos. Y ahora lo que tenemos es todo en la casa, con un tema bastante pesado. Ya algo de temas de salud mental se manifiestan, porque pues usted está en un tema de multitasking muy, muy agresivo. Y la otra cosa, en términos de toda esa política que tiene que ver con desarrollo empresarial, con emprendimiento, es que la transformación digital es
muy importante, es un instrumento, pero finalmente debería ser como un commodity, es casi igual para todo el mundo, poder acceder, poder vender, poder hacer, y se nos está quedando por fuera una cosa fundamental para ahí sí tener unos saltos importantes de productividad, el tema de la innovación. Entonces, algunas personas consideran que porque ya le pusieron Internet, y de nuevo, eso es un commodity, todo el mundo debería tener Internet. Infortunadamente en Colombia todavía nos falta acceso y además acceso de calidad, pero no deberíamos mandar el mensaje de que por estar utilizando más medios digitales estamos innovando, porque hoy en día ese es un tema absolutamente estándar. Y en cambio, me pregunto yo, hay algunas cosas que logré ver en los momentos más álgidos de la pandemia, de gente que realmente estaba innovando alrededor de nuevos modelos de negocio, alrededor de cosas realmente disruptivas, porque yo no creo que la disrupción de nuestra economía vaya a venir por sencillamente ponernos al día en lo que tiene que ver con la transformación digital, por importante que sea. Eso básicamente, creo que hay mucho que decir en términos de la regulación, de las alianzas entre lo público y lo privado alrededor de este tipo de temas, pero digamos que esperemos las otras preguntas. Con el tema del comercio electrónico, a mí realmente me sorprende lo que ha pasado y lo que falta por pagar. Miren, como en el lado negativo, solo como por dejarlo dicho, casi el 50% de las transacciones de comercio electrónico no se pagan en línea, se pagan en efectivo contra entrega o se pagan en un punto de Efecti o en un punto de Baloto. Entonces, imagínense lo que tenemos por delante, la mitad de los comercios electrónicos están siendo completados de esa manera. Creo que, bueno, hay muchas historias alrededor de lo que se puede lograr si no le metí, y ahí pasa, creo que Ana Fernanda lo dijo muy bien, ¿por qué la gente le tiene más confianza a un Baloto o un Efecti, donde en términos prácticos termina pagando más por la transacción que la confianza que le tiene al sistema para pagar de manera electrónica? Entonces creo que lo que tenemos son desafíos, creo que es importante no confundir transformación digital con innovación, y creo que tenemos que, digamos, como disecar ese montón de aprendizajes que tenemos alrededor de trabajar en la casa, alrededor del comercio electrónico y todo lo que aprendimos con esta pandemia. Sebastián, de acuerdo a lo que estamos viendo y tratando de salirnos de solamente Colombia y volcarnos un poquito a comparar, si se puede, esto que está sucediendo aquí en Colombia con Latinoamérica bajo la experiencia de la OECD, me gustaría pasarte la palabra para mirarlo desde esa perspectiva. Bueno, primero que todo, muchas gracias, María Claudia, por esta invitación a AmCham y a Google, y un placer pues, estar en este panel de primera. Primero que todo, pues hay un tema que ya mencionaba Ana Fernanda, y es que la transformación digital pasó a ser de una oportunidad a una necesidad hoy en día en América Latina, y lo vimos con la crisis en 2020, que creció abismalmente pues el uso del e-commerce, también la educación online, el teletrabajo. Y esto pues lo tratamos con bastante detalle en nuestro informe de América Latina, el LEO, el Latino Economic Outlook 2020, donde insistimos que más allá del acceso y el uso también tenemos que pensar en otro aspecto fundamental, que es el de las competencias. Antes de entrar al tema de las competencias, pues resaltar algo que ya mencionaban Adriana y Juan Daniel. Sin duda alguna ha habido avances por el lado del acceso y también de la calidad del acceso, las velocidades, pero todavía estamos por debajo de los promedios de la OCDE. Solo una cifra, en América Latina tenemos un 68% de usuarios de Internet en banda ancha. Los países de la OCDE estamos hablando de más del 85%, y sobre todo las brechas socioeconómicas son importantes, también geográficas y de género. Pero cuando entramos en competencias es donde lo vemos que es fundamental hoy en día cómo generamos una mejor educación digital en América Latina. Y eso está totalmente vinculado con el futuro del trabajo. Estamos hablando que cerca de un 20% de los puestos de trabajo pueden desaparecer en América Latina, con lo cual más que nunca tenemos que saber cuáles son las competencias necesarias, y esto viene desde una educación temprana. Y no es solamente un tema vinculado con las herramientas digitales, pero también
la confianza que se necesita, y para esto pues las competencias percibidas, por ejemplo, de las mujeres son mucho más bajas que las de los hombres, y esto desde la educación secundaria lo vemos. En las pruebas PISA que tenemos de la OCDE vemos claramente que todo lo que es autonomía percibida en el uso de las TICs, la competencia percibida en los usos de las TICs también es mucho más bajo por el lado de las mujeres que de los hombres. Entonces, es algo que al final lleva a unas competencias digitales que son 4 veces menores en América Latina para las mujeres que para los hombres, y se transmite en el mercado del trabajo con cifras que ya veníamos hablando también de experiencias concretas. Entonces, si queremos, por ejemplo, más mujeres en el campo de la inteligencia artificial, que hoy en día representan menos del 25% del total de la fuerza de trabajo en este sector, pues necesitamos empezar desde la muy temprana, es decir, cuando hablamos de educación primaria y secundaria, cómo se genera una confianza a las mujeres, y también cómo también se puede cerrar las brechas que empiezan desde temprana edad. A pesar de que el interés es el mismo, es lo interesante, el interés por las nuevas tecnologías es el mismo para las niñas que para los niños. Un tema fundamental aquí es entonces ya cuando entramos en el mercado del trabajo, que tiene implicaciones también sobre la economía, la baja participación de las mujeres. Por ejemplo, muestran algunos estudios nuestros de la OCDE que hay un sesgo de género que al final tiene implicaciones sobre las diferentes herramientas tecnológicas que se desarrollan. También cuando vemos un sesgo de género, pues los procesos innovativos no son los mismos. Entonces, grupos mixtos, como el que tenemos en este panel, precisamente es una estrategia ganadora en la cual genera mayor innovación en todos los procesos que necesitamos hoy en día en América Latina, precisamente para la recuperación. Ana Fernanda, quiero volver a lo que comentaste sobre el tema de confianza. Creo que hay un punto realmente importante dentro de todo este proceso, no solamente de transformación digital, como lo están mencionando los panelistas en el tema de la confianza en hacer transacciones digitales, sino también el uso de la transformación digital, pero aún más la confianza en darle la oportunidad a las mujeres, que son las 2 variables que estamos hablando en este panel para ese desarrollo económico. Quiero tomar lo que tú decías, y es la confianza va a ser una variable importante. ¿Cómo romperlo? ¿Cómo romper ese proceso para que realmente se dé esa confianza? Yo sí creo fielmente que más que políticas y más que temas legales, nuestra problemática está en temas culturales que están limitando mucho generar esa confianza, pero me gustó mucho lo que mencionaste y quisiera como hacer un poquito más de énfasis en ese tema. Sí, María Claudia, pues cuando estaba tratando como de pensar en qué decir hoy, entré justamente a uno de los documentos de la OECD sobre transformación digital. Creo que se llama algo así como Going Digital, Sebastián me corrige ahorita. Y dentro de los elementos que mencionaba había 7. Acceso, uso, ya saben, las cosas en las que normalmente pensamos. Pero había 3 que a mí me llamaron la atención: innovación, confianza y apertura de mercado. Claro, ahí en confianza estaban hablando de lo que mencionabas ahorita, de la pura cosa transaccional, de si yo confío o más vale hasta que yo no le entregue la plata y lo mire a la cara, o yo qué sé de lo que tengamos en la cabeza. Y yo me quedé pensando un poco que es que nosotros seguimos siendo una sociedad que vive desde el miedo. Regula desde el miedo, vive desde el miedo, vive desde la desconfianza, y en general yo me atrevería a decir, obviamente con conocimiento más de causa en Colombia que en Latinoamérica, que en el hogar promedio nosotros nos mandan al mundo con un valor general. La desconfianza es un valor, protegernos del mundo externo. Y fíjate que eso precluye la innovación de la que hablaba Catalina, que no es una cosa de transformación digital, es la generación de ideas nuevas. Y las mujeres estén en el mercado laboral y los hombres en el doméstico, porque es que no vamos a tener equilibrio hasta que no hagamos esa polinización cruzada, porque es que resulta que ese cuidado, ahí sí como dicen los chistes, no se va a dar solo. Eso sigue siendo una actividad humana. Entonces nosotros no podemos pretender que es que las mujeres vamos a entrar en estos nuevos mundos que son ideas innovadoras sin la otra idea innovadora. Y es que el cuidado es un derecho al que tienen derecho los hombres, pero tienen que reclamarlo. Y si no lo reclaman, pues entonces nosotros amablemente tenemos que empujarlos un poquito para que se hagan cargo de ello. Entonces, en ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Creo que el diálogo que se tiene que instaurar entre públicos y privados es el de abandonar el miedo y la desconfianza en todo. Los datos de apertura económica, comercio sobre PIB en Colombia, 37%, uno de los más bajos de la región. Y bueno, cuando vamos a la OECD, pues ni qué hablar, mejor dicho, ya los números se me salían de la gráfica. Cuando miramos una cosa que le estaba oyendo al profesor Hausman en estos días respecto a los datos de inmigración, a pesar de todo el fenómeno venezolano, pero que es muy particular, Colombia no es un país que tenga una gran participación de personas de otros lados. Y fíjate que va a lo mismo, y tenemos que abrirnos a ideas nuevas. Y la idea de que no hay roles de género estándar es una idea nueva, pero para eso tenemos que hacer un esfuerzo vocal. Las personas que tenemos algún tipo de rol de liderazgo, si es que pues yo pudiera decir eso de mí, para que vayamos abandonando nos hemos acostumbrado que en vez de ir por la medalla campeona, nos protegemos cuidando el algo, así sea poco, que tenemos. Ese es un fenómeno cultural. Y lastimosamente a mí no se me ocurre mejor manera de derribarlo que hablar de él, hablar de él, hablar de él y hablar de él. Y definitivamente eso va muy de la mano con educación, si uno pudiera decir. Y ahí, Adriana, ¿cómo lo están viendo ustedes de la Universidad de los Andes y de la experiencia que han tenido para esa transformación digital y la inclusión de las mujeres desde el punto de vista de educación, esa confianza y esa generación de acciones que permitan ir avanzando y quitando muchos de los temas culturales que generan desconfianza? Bueno, en temas de educación hay estudios muy interesantes, por ejemplo, que se han hecho ahora sobre por qué las mujeres no acceden a carreras STEM. Y hay una evidencia en donde muestran que las mujeres que entran a estudiar carreras STEM son muy superiores en términos de sus pruebas a ver con respecto a los hombres que entran en esas carreras. O sea, necesitan mucha confianza para poder entrar y poder participar dentro de esas áreas. Tú mencionabas un tema de que FEDesarrollo decía que las mujeres en economía eran muchas más que los hombres. El dato que nosotros tenemos para los Andes es un poco menor, hay más hombres que mujeres, pero incluso si uno mira a nivel global, por ejemplo, la participación de mujeres dentro de las facultades de economía puede ser entre el 5 y el 10%. Entonces hay que saber, y Ana Fernanda pues ha hablado mucho sobre esto y conoce mucho sobre esto, qué es lo que tenemos que hacer para que ese rol de las mujeres en lugares de poder y de cambio, de transformación y de innovación, de transformación digital, lleguen y se den. Entonces son cuestionamientos que uno siempre tiene de qué es lo que cuál es el empuje que hace falta para que nosotros, incluso teniendo una mejor calidad de mayores habilidades medidas por las pruebas en las mujeres, estemos no tomando como esos riesgos o esos pasos hacia adelante. Yo creo que ese es uno de los temas y como cosas interesantes que deben quedar abiertas y deben discutirse. Muchas gracias. Y en eso, Juan Daniel, yo quería hacerte la pregunta más enfocada a cómo se ha venido dando esa perspectiva desde el punto de vista de todas las análisis que ha desarrollado el DANE para mirar cómo se puede integrar más ese proceso y cómo se puede ir mejorando. ¿Cuáles son esas variables que se están viendo a través de esos análisis de ustedes que podríamos recomendar para poder avanzar tanto en la transformación digital como en el tema de inclusión femenina? Bueno, varias cosas ahí. María Claudia, muchas gracias por esa pregunta. Y quisiera, sin que me vaya a poner a hacer una presentación, quisiera aprovechar una diapositiva que estaba haciendo con los rectores de las universidades privadas del país, en donde es algo que nosotros pues cada vez más deberíamos empezar a visibilizar de mejor medida, en donde no más el censo, ustedes me confirman si están viendo, el nivel educativo alcanzado según grupos institucionales de edad. Sí, acá tenemos la pirámide poblacional de hombres y de mujeres que han llegado a tener un título de educación superior y de posgrado. ¿Sí? Eso es el censo de 2018. Entonces, rápidamente lo que nosotros vemos es que en la medida en que tenemos esta mayor participación en mujeres de 20 a 40 años con títulos de educación superior, no puede ser posible que en Colombia todavía tengamos una brecha salarial
del 12.9% en promedio entre hombres y mujeres. ¿Sí? Y no puede ser posible que un poco como lo mencionaba Adriana, que a sabiendas de que la población que estudia en el sistema de educación superior, que la vemos aquí, ha crecido de forma significativa, en este caso, asistencia escolar de población de 17 a 23 años, creció entre el censo de 2005 y el censo de 2018 en casi 9 puntos porcentuales. Todavía nosotros estamos enfrentando esas ausencias de posibilidades para que las mujeres puedan tomar una participación mucho más activa dentro de la revolución tecnológica. Y esto nuevamente me lleva a, en línea con el discurso de confianza que estaba presentando Ana Fernanda, poder insistir en el tema cultural tan importante que nosotros tenemos en el país. Y estos datos son unos datos muy frescos, en donde rápidamente medimos en el desarrollo de la encuesta de uso del tiempo unos estereotipos de género que existen en la sociedad. ¿Cómo podemos lograr que Colombia le dé oportunidades a las niñas, jóvenes y mujeres STEM si todavía, miren este resultado, lo voy a resaltar, si todavía tenemos que tanto hombres y mujeres, casi el 67% de las mujeres y el 68-69% de los hombres están o de acuerdo o muy de acuerdo con que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres? Es decir, ¿cómo podemos nosotros lograr permitirle a las mujeres una participación equitativa en la revolución tecnológica si todavía tenemos estos estereotipos culturales? Entonces, creo yo, y como lo mencionábamos a todos los rectores del sistema de educación privada, toda la cadena educativa tiene que volcarse hacia buscar cómo a través de diferentes mensajes o de diferentes escenarios de interacción nosotros rompemos estas brechas, porque estamos en un país con una contradicción muy grande. Más mujeres, mejor educadas, una mayor participación de ellas con título de educación superior y de posgrado, con menos salarios y al mismo tiempo concentradas en actividades de comercio, en actividades de servicio doméstico, en actividades de atención en salud y de atención a primera infancia y el servicio de cuidado. Y si no reconocemos que el origen de todo esto está en nuestra cultura, pues por más tecnología que nosotros tengamos o por más acceso a Internet, porque ese es otro elemento importante, cuando, como lo mencionaba Adriana, tenemos unas brechas importantes entre centro y periferia y entre la distribución de ingresos frente a acceso a tecnología. Pero cuando yo tomo los hogares de todo el país con jefatura femenina y con jefatura masculina, en ambos encuentro un acceso a Internet del 52%. Entonces, por más de que tenemos un acceso a Internet relativamente equitativo entre hombres y mujeres por la jefatura de hogar, estos estereotipos culturales pues llevan a que automáticamente una niña que pasa de 13, 14 años, 15 años tenga una mayor probabilidad a que la pongan a limpiar la casa o a lavar la ropa, a que se entrene en competencias cuantitativas a través de un juego o una plataforma didáctica a través de Internet. Ese es un elemento de base que nosotros debemos resolver, recordando que cuando hablamos de cuarta revolución industrial hay una cosa fundamental y es la apropiación social de la tecnología. Y si no tenemos equidad en el acceso a esa tecnología, tanto desde el punto de vista institucional, cultural y tecnológico, pues no le vamos a brindar a las mujeres esa participación en el área STEM, tanto educativa como profesional. Muchas gracias. Es realmente preocupante esa cifra que acaba de dar Juan Daniel, porque realmente ahí sí vemos que el tema cultural es un tema de fondo en el país. Y eso me lleva a la pregunta, Catalina, sobre eso debería ser un tema que se deba de trabajar desde la política o desde la capacitación, desde las acciones que se puedan delinear desde el legislativo o hacia dónde dirigimos para poder aportar desde el legislativo hacia estas acciones.
Estás en silencio. Perdón. Yo creo que la cultura se alimenta un poco de lo que uno logre que sean las conversaciones nacionales. Entonces, a veces el tema de la legislación es importante por la legislación misma, pero también por la conversación nacional que se puede generar alrededor de ella. Yo estaba pensando ahorita, porque estamos cumpliendo 10 años de tener una comisión para la equidad de la mujer, y yo sí creo que el tenerla ha ayudado a que la conversación se sofistique y digamos que hemos logrado cosas muy concretas en el Congreso, pero creo que hemos logrado más en términos de la relevancia de la conversación sobre las mujeres. Y en este tema creo que pasa algo parecido. En Colombia, mal contados, debe haber entre 600 y 700 mil millones de pesos para hacer desarrollo empresarial. María Claudia, que fuiste ministra, lo tenés más o menos claro, todos los programas, las convocatorias que hay de emprendimiento, que hay de desarrollo empresarial, etc. Entonces, hoy en día lo que tienden a hacer es a tener un programita para las mujeres. Hoy en día, por ejemplo, y yo lo digo con respeto, pero digo, si la bolsa completa son casi 600 mil millones de pesos, pues no se compadece que haya 20 mil millones de pesos para la mujer rural. Entonces estamos proponiendo que haya, digamos, un mínimo para las mujeres dentro de todo ese abanico de convocatorias que se hacen para las mujeres. No vamos a poner el mínimo, vamos a pedirle a cada desarrollador de programa que justifique cuál es el mínimo de acuerdo a lo que están tratando de hacer. Esto para programas STEM, esto para todo lo que tiene que ver con la capacitación de las mujeres. Y digamos, vamos a ver cómo nos va con el proyecto de ley, pero lo más importante es que sí queremos que alguien se pregunte, oye, yo estoy haciendo, la ministra de las TICs está haciendo un programa de capacitar 100.000 desarrolladores, que es donde uno de los déficits más grandes que tenemos. ¿Cuál es el mínimo de mujeres que debería haber ahí? Si usted va a hacer 100.000 personas, debería ser el 20, el 30, el 10, el 80. No sé, yo no tengo la respuesta, pero lo que sí quiero es que cuando se establezca las metas de ese programa tengan en cuenta el tema de las mujeres. Yo le he aprendido a coger cariño, por ejemplo, a los temas de las condecoraciones. Ahorita, para el 8 de marzo, cuando ya habíamos entrado, hicimos una condecoración a Diana Trujillo, que para mí era importantísimo visibilizar cada vez más a Diana Trujillo. Diana Trujillo es pues nuestra colombiana en la NASA. Ese ejemplo, pues yo te digo, de pronto hay unas niñas en este país que ven ese ejemplo y quieren seguir detrás de él, y creo que es muy importante, lo hacemos cada vez más, pero nos falta hacerlo, especialmente lo que yo llamo como las mujeres en ámbitos que son normalmente de los hombres. Entonces yo sí creo que hay leyes que todavía necesitamos. Yo, por ejemplo, le creo muchísimo al tema de tener equidad en el tema de las licencias de paternidad y maternidad, porque ya sabemos, está más que probado que eso es una de las razones por las que a las mujeres no nos contratan. Y eso no quiere decir que vamos a cambiar el tema cultural de que entonces ahora los hombres van a compartir la licencia, pero por lo menos esa ley nos permite avanzar hacia allá. Entonces creo que hay un montón de cosas que hay que sofisticar. A veces el discurso de género termina un poquito pobre, como alrededor de que la consigna, que si quieren a los hombres, que si no los quieren, y realmente creo que lo que necesitamos hacer es con mucha cifra, y en eso yo siempre le he hecho muchas flores al DANE, porque creo que el DANE ha hecho un esfuerzo no solamente por tenerla, sino por meterla dentro de la conversación y que no se hable de desempleo sin hablar concretamente del tema de desempleo de mujeres, y eso realmente ha hecho la diferencia bien grande. Metimos también la oportunidad de contar en emprendimiento y en el tema de empresas. Era dificilísimo tener cifras buenas acerca de la propiedad por parte de las mujeres de las empresas en nuestro país. Ahora tenemos una casilla en el RUES, en el Registro Único de Empresarios, para que ahí se ponga si hay participación de las mujeres y en qué cantidad, y si hay mujeres en los ámbitos directivos. Creo que todo el tema de sofisticar la información, y en eso vuelvo y repito que el DANE es muy importante, es mejor para tener pues conversaciones más sofisticadas y además que entendamos algunas cosas que creo que en la medida en que uno no entiende el problema, no lo resuelve. Creo que hemos dado un paso muy grande en por lo menos entender que esto es un problema, que tenemos un problema. Yo en el tema de capacitación STEM me doy contra las paredes, porque creo que no es solamente un tema de la disponibilidad de la oferta, de lograr algunos temas de que las mujeres tengan más oportunidades, sino pues lo que bien estaba señalando
José Daniel, es que ¿cómo vamos a lograr que las mujeres participen si se cree que son mejores para las actividades domésticas? Creo que hay que ser un poco más agresivo en algo que a veces aquí es un poco tabú, y es decir, hermano, a buscar trabajo en aquellas áreas en donde hay empleo, y empleo mejor remunerado, y las mujeres les tienen que decir eso, vea, si usted estudia esto, va a tener más posibilidades de empleo. Y aquí, con el tema de la libertad, que estudie lo que tú quieras, sí, claro, estudie lo que tú quieras, pero bien informada acerca de que si tomas una decisión por otra área que no tiene buenas perspectivas de trabajo concreto hoy ni mañana, pues es muy probable que te quedes sin empleo o que te quedes subempleada ganando menos de lo que uno debería. Así que creo que tenemos que lograr ser mejores en el tema de trabajarle a la cultura, trabajarle a las normas y ante todo sofisticar cada vez más y promover esa conversación acerca de la igualdad como en este foro que tenemos hoy. Muchas gracias. Yo quisiera seguir continuando la conversación con ustedes, pero ya me acaban de mencionar que tenemos que finalizar. Me quedé con muchas preguntas y con muchos temas para hacer. Lamento mucho, Sebastián, que no pude pasarte la palabra porque me hubiera gustado mucho poder saber sobre este tema a nivel latinoamericano, porque creo que el contexto también latinoamericano para podernos nosotros adecuar y mirar cómo estamos es importante. Entonces, pues, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos volver a tenerlos y volver a contar con este grupo de panelistas tan de lujo para estos temas que son tan importantes para el país. Son urgentes e importantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la Gracias. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias.